Bueno, parece que no. No, bueno, esta estuvimos bien, Mónica. Porque bueno, nos No, podemos le equivocar, chicos, preguntábamos ¿eh? esto Buen día, porque, profe. Buen día. A mí lo que me faltó nomás es práctica, así que no, yo por mi parte no tengo quejas del examen. Pero los temas los entendés, o sea, es solo práctica, ¿no? ¿O hay Sí, sí, algo me que faltó quieren que práctica y un poco repasemos? más de lectura. Nada más. Ajá. Después yo con mis compañeros estuvimos charlando y estudiando un poco de todos los temas, pero yo estaba pasando por una situación complicada personalmente y no me podía concentrar del todo porque me faltó un poco más. Claro, eso no ayuda, porque además del tiempo es, bueno, eh, como bastante, o sea, en realidad, cuando uno hace evaluaciones online, como la forma en la de estar un poquito más como ajustados, un poquito más precisos, es en el tema del tiempo, ¿sí? Entonces, por eso con Mónica preguntamos si qué les pareció el tiempo, o sea, cómo estuvieron, o bueno, o la concordancia entre lo que vimos y lo que les tomamos, ¿no? O sea, porque estamos abiertas a aprender de todo esto, ¿no? Así que eh, todo suma. no, porque Joaquín, puede pasar que, por ejemplo, vos hiciste un ejercicio, te da opciones, dos, suponete el resultado era dos y tres, vos pusiste dos y te dio falso y era correcto, y nos equivocamos nosotros. Por eso lo preguntamos, porque puede pasar. Si bien lo revisamos, puede suceder. Entonces, por eso es que preguntamos. Si alguno quedó desconforme con algún punto, más, o sea, lo del tiempo lo entendemos perfectamente, pero también nos interesa saber si, o si hay algo que no les quedó claro, sobre todo si tienen que recuperar. Eso mismo, sí. Igualmente, tienen los correos, escriban. Nos dicen, este ejercicio no me sale, ¿por qué? ¿O qué puse mal? Mandan una foto, cómo lo hicieron, y bueno, y vemos cómo responderles, chicos. Respecto a eso, recuerden que o sea, el primer recuperatorio va a ser la semana que viene, ¿no? El martes. El martes que viene vamos a tener solo clase para recuperar el examen. Así que vamos a tener solo el examen, por lo tanto va a ser de la misma modalidad que la primera, ¿sí? O sea, con el cuestionario online vamos a estar conectadas con Mónica por cualquier cosa. Así que aquellos que no tienen que rendir o que decidan que aceptan la nota que tienen, pueden, o sea, no tienen actividades, no van a tener actividades de la cátedra la semana que viene, ¿sí? Dale, profe. Ahí estaba revisando el CBG. Sí, hay un cuestionario que no contesté. Se ve que se me Ah, pasó. ok, Eh, bueno, se, entiendo que C3B es el de la unidad temática 3, el cuestionario B, el el de segundo. uniones Ujú. químicas primarias y secundarias. Sí, Claro, ese me aparece como no intentado. ujú, Entonces, sí, está. es así, no, Ah, no lo hice, se perfecto. me pasó. Ah, bueno. Bueno, y si tienen alguna duda, lo podemos, o sea, con respecto al examen, algún ejercicio que no les haya alcanzado el tiempo o que no hayan entendido cómo resolverlo o que haya sido como muy difícil y que lo hayan dejado sin hacer por una cuestión de tiempo y entendimiento, no sé si, o algún concepto, si quieren que trabajemos ahora, lo podemos utilizar ahora como el primer momento de la clase para trabajar con eso. No sé si tienen alguna duda, porque porque bueno, esto, como la semana que viene es la recuperación, entonces queremos que ustedes estén preparados para esa recuperación, ¿no? Y bueno, y que aprovechemos el tiempo, ¿sí? Eventualmente, si no, como dijo Mónica, tienen nuestros correos, nos escriben, nos mandan preguntas por ahí, o bueno, si no las podemos resolver, coordinamos un encuentro por Zoom en otro día en la semana, tiene una clase de consulta otro día en la semana, pero eso siempre son alternativas que planteamos de la cátedra. Ahora, si alguno tiene alguna duda o quiere que expliquemos algo respecto al parcial, nada, aprovechemos el momento, ¿sí? Bueno, si no, Mariela, arrancamos ya con Ujú. líquidos, ¿te Sí, parece? sí, 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 sí. ¿Querés comentarles No, antes, Mariela? igual antes quiero hacerles los comentarios, porque después si Claro, no va a terminar la clase y se me va a pasar. Un comentario respecto a que no sé quiénes estén cursando todo el segundo año de la carrera.
Pero aquellos que estén cursando el segundo año de la carrera, eh, hay con una cátedra con la que interactuamos y hacemos una actividad conjunta, ¿sí? Eh, y hemos coordinado realizar, no sé si tal vez algunos estén al tanto de la situación, hemos coordinado con la otra cátedra hacer las actividades probablemente la primera semana de noviembre, ¿sí? Así que esa semana igual les voy a avisar a través del CBG, esa semana no vamos a tener clases en nuestro horario, sino que vamos a tener la clase en el horario de la otra materia, ¿sí? Profe, se le bajó el volumen. Ahí puede ser, ahí un poquito mejor. Ahí está. ¿Puede Ahí. ser con la cátedra de análisis de sistema? Sí, análisis de sistemas, sí. No sé quiénes estén cursando esa materia, si todos lo están cursando o si no, o si ya la cursaron, eh, no sé cómo es la situación, pero, pero bueno, aquellos que ya la cursaron pueden, o sea, y ya hicieron esta actividad, pueden no asistir a la clase. Aquellos bueno, que es la primera vez y que están cursando conjuntamente, va a cerrar todo, ¿no? Los conocimientos, y aquellos que solo están cursando química, los invitamos a participar porque, bueno, si no cursan este año, van a tener que cursar el año que viene, o eventualmente en algún momento, y si hacen la actividad ahora, ya les queda para los próximos años. Tengo entendido que el profe les guarda el trabajo, así que tienen ahí como un avance en algo, ¿sí? Y vemos también un poco de la integración entre bueno, la química y lo que se podría aplicar desde la base de sistemas, ¿sí? Para, para interpelar un poco lo que vemos en química, ¿sí? Y bueno, y esto va a ser eso, en el horario de clase de la otra materia, que creo que es un miércoles a la noche, me parece. O un martes a la mañana, a las 8 de la mañana, algo así, tengo entendido. Van a tener dos opciones. Pero bueno, eso se los voy a avisar, se los voy a confirmar por mail. ¿Ustedes tienen a la mañana esa materia? Sí, 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 antes Ah, de esto, a las 8 de la mañana, está, la está. BC21. Bueno, está. En la Eh, condición 63 en la que yo estoy es el miércoles de la noche, a la tarde. a la, Entonces, exactamente. Bueno, cada uno la va a cursar en el horario en el que la hace. Y bueno, eventualmente, yo creo que el martes, no sé si el martes en la mañana vamos a estar con Mónica. Eso lo tenemos que coordinar. Pero bueno, eventualmente si no estamos nosotros, van a estar los otros profes de la otra cátedra, sí, de química, de la S22. Pero bueno, los conocimientos los tienen, así que no va a haber problemas, sí. Nosotros eso se lo vamos a confirmar a través del CBG, ¿sí? Les vamos a avisar, porque bueno, la clase que viene tenemos el parcial, y de ser, como venimos hablando, de ser esta clase integradora, va a ser la primera semana de noviembre, que sería en 15 días, ¿sí? Entonces la idea es que, bueno, que a través del CBG les avisemos para que no estén esperándonos el martes a las 10:30, cuando en realidad no vamos a dar clases, ¿sí? Esa es un poco la idea. Entonces, aquellos que no tenemos que rendir de nuevo el parcial, el martes que viene no tendremos clases y el que viene en el horario de química tampoco. Exactamente, sí, sí. Ok. Igual eso se los vamos a confirmar, ¿sí? Yo se los voy a confirmar a través del CBG, ¿sí? Pero quiero que estén avisados por las dudas para que estén alertas, ¿sí? Eso con respecto, bueno, a la actividad conjunta y la integración con la otra materia. Pero nos está quedando a nosotros la última parte de la materia, ¿sí? Que es básicamente la tercera, bueno, los temas que nos quedan y la tercera instancia de evaluación, ¿sí? Y con esto queremos hacerles un comentario con Mónica para que vayamos organizándonos, porque como les habíamos mencionado antes, o sea, la tercera instancia de evaluación es un trabajo en grupo, recomendablemente en grupo. O sea, si no pueden trabajar en grupo y deciden hacerlo individual, también es válido, ¿sí? Pero la recomendación es en grupo. Los grupos los arman ustedes, ¿sí? Em, eh, Básicamente no más de 4 personas, ¿sí? Y bueno, la idea es que ustedes elijan un tema en el que puedan realizar alguna actividad, algún experimento práctico, alguna experiencia práctica desde su casa, ¿sí? Donde puedan visualizar o puedan interpretar los procesos químicos o los fenómenos químicos que ocurren en esa experiencia, ¿sí? Dentro de los conceptos y las teorías que estamos desarrollando durante la materia, ¿sí?
Entonces la idea es que ustedes hagan una experiencia, o sea, primero se junten en grupo, después decidan qué experiencia van a hacer. Una vez que tengan eso, nos escriben a nosotros o nos comentan por acá en algún encuentro de la clase qué grupo van a formar, quiénes van a formar el grupo y qué experiencia van a hacer. Y en base a eso van a trabajar, ¿sí? Haciendo la experiencia ustedes y escribiendo en detalle, ¿sí? Cuáles son los temas que abordan en esa... Un trabajo práctico, pero es como un informe lo que ustedes van a presentar, no es una monografía, ¿sí? Es un informe lo que ustedes van a presentar, donde cuentan cuál fue el experimento que ustedes hicieron, por qué lo eligieron, cuáles fueron las motivaciones, cuáles son los temas que abordan, las explicaciones de esos temas y la experiencia propia, con una foto, con un videíto, de la forma que ustedes quieran, ¿sí? Que de hecho, después de eso, ustedes después, bueno, cuando terminan eso, ustedes nos lo envían a nosotros por mail, nosotros lo revisamos y cuando eso está aprobado, vamos a coordinar un coloquio o una defensa de ese trabajo, de ese informe, donde vamos a estar con Mónica y con el grupo para que ustedes nos cuenten qué fue lo que hicieron, nos muestren a través de un video, o si lo quieren hacer en vivo, o si quieren poner fotos, o lo que ustedes quieran hacer, o un PowerPoint, lo que ustedes quieran hacer. Y bueno, y eventualmente podemos con Mónica hacerles algunas preguntas. Cuando hayamos llegado a esta instancia final, donde las preguntas hayan terminado y ustedes hayan aprobado esa instancia de evaluación, entonces daremos por aprobada la cursada y el final también, ¿sí? Si es que accedieron con las notas para la promoción, ¿sí? Van a tener para trabajar, bueno, todo noviembre, o sea, desde ahora, todo noviembre, bueno, diciembre y hasta febrero para presentar, ¿sí? El trabajo. La idea es que no nos explayemos hasta febrero, sino que en el tiempo por ahí de noviembre que nos quede, según la disponibilidad de tiempo que tengan ustedes, lo podamos terminar, ¿sí? Primero porque ustedes van a terminar la materia y ya van a tener una materia adentro, entonces se olvidan de química después. Y segundo porque si después pasado el tiempo nos olvidamos de los temas, nos olvidamos que vimos, no sabemos, ¿sí? Nos cuesta un poco más integrar. Entonces, si lo tenemos resuelto antes, mejor, ¿sí? Pero bueno, ya depende del tiempo y la disponibilidad que tengan ustedes. Mariela, Sí, Mónica, no sé si me faltó algo. quiero dar un ejemplo a los chicos. Por Porque, ejemplo, perdón, Mónica, porque el tema es libre, chicos, ¿eh? O sea, ustedes pueden elegir lo que quieran. Siempre y cuando, pero sí, por favor, lo que queremos es que ustedes nos envíen el tema y el experimento que ustedes van a hacer antes de hacer cualquier cosa, que nos lo envíen por correo y que nos cuenten qué es lo que van a hacer. Porque, porque bueno, a veces la química tiene como cosas improvistas o cosas tal vez un poco más riesgosas que cualquier otra área, ¿sí? Y bueno, y no queremos que nadie, ni nosotros, ni ustedes, ni sus casas, ni nada que se le parezca, corra algún riesgo, ¿sí? Entonces, primero nos comentan qué es lo que van a hacer y después recién lo intentan hacer, ¿sí? por Perdón, Mónica. ejemplo, no. Por ejemplo, supongamos que yo digo, ay, yo tengo ganas con mi grupo de hacer reacciones químicas, o sea, de tomar el punto de reacciones químicas. Y voy a tomar una reacción de oxidorreducción. Uno de ustedes va a dar toda la explicación, que eligieron ese punto, va a empezar a desarrollar, pero ¿y cómo lo muestran en la casa? Entonces ustedes dicen, por ejemplo, tomo una chapita o una lata, lo que fuera, pero ¿y cómo hago para ver que, bueno, yo le tomaré una foto al empezar, dejo pasar unos días, le vuelvo a sacar otra foto, muestro con una reacción química qué es lo que pasó, y ahí nosotros, cuando ustedes lo explican, les podemos hacer preguntas. Hoy lo que vamos a explicar, por ejemplo, yo no voy a decir nada ahora, pero se presta para hacer un ejemplo muy sencillo y después ustedes lo explican y lo relacionan con el tema. Esa es la idea. O sea, en Internet van a encontrar un montón de ejemplos referidos a soluciones, cuando vieron uniones químicas, por ejemplo, si conducen, si no conducen, si se disuelven, si no se disuelven, y lo pueden hacer en la casa y le van sacando fotos y lo muestran ese día. Mariela les va a permitir compartir pantalla y nos van mostrando. Pero vuelvo a decirles, ustedes, por ejemplo, hacen un ejemplo sencillo, le van sacando fotos y lo arman. Una cosa importante es que ustedes ya
hoy, mañana, armen el grupo y nos lo manden, porque entonces nosotras ya vamos armando los horarios y es fundamental para todos que noviembre hayamos terminado con esto. O sea, fines de noviembre esto tiene que estar listo. Es una cosa que no es complicada. Y de pronto, una sugerencia. Mariela hoy dijo, puede ser el grupo de 1, 2, 3, 4. Sí, 4, pero cuidado, porque ya nos ha pasado que 4 hablan 2 y los otros apenas participan. Esas 2 personas que quedan sin trabajar se los vamos a hacer repetir, porque tienen que participar, les vamos a hacer preguntas, incluso de toda la materia. Así como cuando estamos practicando y decimos, supongamos que damos una reacción y está escrito el ácido sulfúrico. Bueno, pero ¿qué dice ahí? ¿Qué es eso? O sea, esa es la idea, que tengan una idea global de la materia. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, y bueno, y con respecto a eso, Mónica, de los grupos, es importante también comentarles que, bueno, que puede que en la presentación, ¿sí? O sea, si no vemos que todos los participantes tienen los conocimientos mínimos para aprobar la cursada, aquellos que no lo tengan van a tener que volver a rendir, ¿sí? Como un recuperatorio, ¿sí? Van a tener que volver a rendir. Esto lo hemos hecho, ¿sí? No es que desaprueba todo el grupo, no es que aprueba todo el grupo, es, si bien hay un desempeño grupal, hay un desempeño individual también, ¿sí? Así que eso también se cuenta, ¿sí? También lo evaluamos. Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Que Mariela, vos les diste a ellos la página o el link para trabajar con modelos, el no, simulador, la... el simulador. En el CDG, No se te escucha, Mariela. ¿Ahí se me escucha? ¿Ahí? Ahí está. Vos les En diste el, algo. en el CDG, Porque bueno, eso sí, también lo pueden usar. lo hemos trabajado cuando vimos gases, por ejemplo, sí, el simulador, pero de todas formas en la solapa que dice tercera instancia de evaluación hay unas recomendaciones y hay unas sugerencias, así que también ustedes pueden buscar ahí para tener un poco más de información y poder tomar un poco mejor la decisión o tener un poco más de información para decidir qué es lo que van a hacer, ¿sí? Así que cualquier cosa los invitamos a que a través del CBG vean en lo que dice tercera instancia de evaluación, miren un poquito ahí el link, el simulador, a ver si se les ocurre algo, ¿sí? ¿Algo que quieras preguntar? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que no se haya entendido? No, profesor, tenía todo perfecto. En el Bueno, chat un acá compañero hizo una pregunta, sí, profe. sí, eso estaba viendo. Que la autora dice que cómo podrían seleccionar el tema. Bueno, esto surge, o sea, el tema, por ahí la recomendación es que surja de alguna inquietud que tengan ustedes, ¿sí? Propia. Recuerden que todo lo que nos rodea tiene procesos físicos y procesos químicos. Entonces, algo que ustedes quieran ver o que quieran explicar, ¿sí? Pueden indagarse y preguntarse, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué? ¿Cómo ocurre? Y entonces ahí empiezan a ver o la parte química, bueno, en este caso la parte química, ¿no? Se enfocan en la parte química. El link que aparece en la tercera instancia, sí, sí, Lautaro, es el link que aparece en la tercera instancia de evaluación. Lautaro, no pedimos nada extraño, simplemente que utilicen los temas que vieron en clase y que a algo le puedan poner otro color. De pronto, darnos un ejemplo. O sea, si estamos explicando, no sé, se me ocurrió ahora, velocidad de reacción, bueno, algo que ustedes puedan mostrar, que eso se realiza rápidamente, que no sé, o sea, todos los temas ustedes los miran, los remiran tranquilos y dicen, esto podría mostrar tal cosa que sucede. Vieron que muchas veces mientras dábamos clases dábamos ejemplos de la vida cotidiana. En tu casa, en la cocina, sin ir más lejos, tenés montones de ejemplos. Si salís al patio o vas a
al parque, ves más ejemplos. Si vos observás cuando, no sé, un día de sol, un día cuando llueve, tenés ejemplos. O sea, vuelvo a decirte, es tranquilo mirar los temas y decir, mira, esto puedo hacer tal o cual. Es que ahí es lo que valoramos, que a ustedes se les ocurra algo también. Así que tienen que mirar todos los temas que vimos y en internet hay muchísimo material. Y la forma también de presentarlo, de armar la mostración o la parte experimental y de presentar el trabajo, eso queda libre disposición de cada grupo, ¿sí? Bien, siempre y cuando sea ordenado, tenga una coherencia y tenga una secuencia lógica, como ustedes quieran, ¿sí? La capacidad de ustedes es lo que por ahí también se va a valorar un poco, ¿sí? Ustedes quisieran, por ejemplo, no sé, quisieran y pudieran, ¿no? Hacer la experiencia que durante la exposición también la podrían hacer, si quieren grabarla, si quieren pasar fotos, si quieren, como ustedes quieran, si quieren armar un videíto, como ustedes quieran, ¿sí? Con los recursos que cuente cada uno, no pretendemos que gasten en nada. Supongamos que esto hubiera sido en forma presencial, no pretendemos que nos entreguen una carpeta, que vayan a comprar una carpeta, no. Con el material que tienen, trabajar en forma prolija, ordenada, y bueno, y podernos mostrar. Si de pronto alguno de ustedes está solo trabajando con el celular, lo que dijo Mariela recién, bueno, con tiempo, tiene hasta noviembre para decir, bueno, yo voy a elegir este tema, le voy a sacar fotos, voy a hacer de pronto, no sé, algo en la cocina que se vea, y le voy a sacar fotos a todo eso y después lo voy a mostrar. O sea, no pretendemos que tengan ningún gasto, nada extra. ¿Se entendió entonces cuál es la idea? ¿Alguna otra duda? Lautaro, ¿estamos bien? Sí, todo claro. Perfecto. El tema lo escribimos por correo. Bien. Bueno, entonces vamos a seguir con los temas que nos quedan ver, ¿sí? En la cursada. Y bueno, y para seguir con los temas que tenemos, vamos a ver que nosotros, o vamos a comentar primero, que nosotros habíamos, antes de ver la última unidad temática, que era la de termodinámica y termoquímica, habíamos hecho un detalle de lo que eran los estados de degradación de la materia y nos habíamos referido puntualmente a lo que eran a lo que era el estado gaseoso, ¿sí? Habíamos trabajado con las leyes, con las definiciones y las precisiones que necesitamos para considerar gases ideales en un comienzo y después reales, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de eso, también tenemos que ver los otros dos estados de la materia, que eran aquellos que eran los líquidos y los sólidos, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos que definir qué es un estado líquido, ¿sí? Nosotros habíamos visto al comienzo de la materia los tres estados y habíamos definido un poco cómo era cada uno. Por eso también cuando hablamos de el estado gaseoso, también pudimos como, antes de entrar en el tema, definir qué era el estado gaseoso, cómo estaban las partículas en el estado gaseoso. Entonces, si tuviéramos que definir cómo es el estado líquido, ¿sí? Que es el con el que vamos a trabajar hoy, y qué particularidades tiene, ¿qué podrían decir ustedes? ¿Qué se les ocurre? Hay un texto, pero bueno, más allá del texto que hay, con lo que nosotros veníamos trabajando antes. ¿Cómo estaban las partículas ubicadas en el estado líquido? ¿Cómo eran las fuerzas de atracción? ¿Cómo se movían, no se movían? ¿Qué pasaba? A ver. ¿Ninguno se acuerda? Mayor fuerza de atracción que en los gases, pero menores que en los líquidos. Exactamente, sí. Entonces, si nosotros comparamos, podríamos decir esto que vos dijiste, ¿no? Si comparamos el estado el líquido con el sólido y con el gaseoso, podemos hablar de que estamos hablando de un sistema de comportamiento intermedio entre lo que es un estado sólido y un estado líquido, donde hay fuerzas de atracción y de repulsión, que ambas se manifiestan en el mismo, con la misma magnitud o con el mismo
la misma intensidad, ¿sí? Y que las partículas se mueven, que tienen un movimiento, ¿sí? Y que hay fuerzas, ¿sí? Que las moléculas reciben en todas las direcciones, que son iguales. Entonces, como son iguales, se denominan isotrópicos, como dice ahí el texto, ¿sí? Y bueno, y por ahí la mayor propiedad que tienen los líquidos, ¿sí? Es que se los utiliza en un 90%, ¿sí? De los casos como solvente. O sea que para formar soluciones, ¿sí? Que dentro de ellos, dentro de las sustancias líquidas, va a haber disueltos algunos solutos, ¿sí? Algunos materiales. Entonces, esa es básicamente la propiedad del estado líquido. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estudiamos los líquidos, ¿sí? Vemos que en realidad hay un compromiso constante por los cambios de presión y de temperatura. Hay un compromiso constante entre los estados de la materia. Y puntualmente lo primero que vemos es entre el estado líquido y el estado gaseoso, ¿sí? Y eso que observamos, ¿sí? Que hay una constante interacción por las condiciones de presión y temperatura, ¿sí? Que bueno, nosotros en La Plata, por ejemplo, lo vemos como muy, o sea, es muy cotidiano para nosotros, que decimos hay mucha humedad, hay poca humedad, y básicamente lo que cambia acá es la relación en el ambiente de la cantidad o el porcentaje de agua, ¿sí? En justamente en la atmósfera, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué ocurre esto? Justamente ocurre esto porque hay cambios de presión y de temperatura, ¿sí? Entonces, debido a los cambios de presión y temperatura, podemos hablar de que tenemos o que podemos encontrar un equilibrio de fases. Cuando hablamos de equilibrio de fases, hablamos de equilibrios entre una misma sustancia que está en estado líquido, por ejemplo, y en estado gaseoso. Entonces, cuando hablamos de ese equilibrio entre esas fases, estado líquido y estado gaseoso, hablamos de lo que se denomina equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Y ese equilibrio líquido-vapor es justamente la capacidad que tienen, ¿sí? Las sustancias en ciertas condiciones de presión y temperatura en existir en existir conjuntamente o en coexistir el estado líquido y el estado gaseoso en equilibrio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en cierta condición de presión y temperatura, el líquido va a pasar a estado gaseoso y el gas va a pasar a estado líquido. Entonces hay como una interacción, un ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ¿sí? Esto que ocurre o sea, en el equilibrio entre el líquido y vapor, ¿sí? Es uno de los procesos que más se estudia porque justamente lo que más se encuentra o una de las condiciones que mayormente se encontró, ¿sí? En la naturaleza, ¿sí? Y la presión en la que esto ocurre se denomina presión de vapor. Entonces, esa presión de vapor la podemos definir como la presión en la cual existen en equilibrio las partículas de esa sustancia en estado líquido y en estado vapor, ¿sí? O Mariela, sea, ¿por qué no repetís eso de la presión de donde vapor? ocurre Porque se cortó. el vapor la podemos definir como la presión en la cual existen en equilibrio las partículas de esa sustancia en estado líquido y en estado vapor, ¿sí? O Mariela, sea, ¿por qué no repetís eso de la presión de donde vapor? ocurre, Porque se cortó. perdón, que la presión de vapor era la presión en la cual coexistían en equilibrio ese estado líquido y ese estado gaseoso, ¿sí? A una cierta temperatura, ¿sí? Para una misma sustancia. O sea, no es que yo tengo el líquido de una sustancia y vapor de otra. Tengo la misma sustancia en estado líquido y en estado gaseoso. Y bueno, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esa presión, o para que exista esa presión de vapor, ese equilibrio entre el estado líquido y el estado gaseoso, em, vamos a tener que, por decirlo de alguna forma, vencer, ¿sí? Las fuerzas de atracción que hay entre las moléculas, ¿sí? Porque yo lo que hago cuando paso al estado vapor, como ustedes dijeron al comienzo, lo que hacía era separar las moléculas. Cuando yo paso al estado líquido, junto las moléculas. Entonces, básicamente es un compromiso entre la energía o la fuerza que están interaccionando o que permiten interaccionar a las moléculas entre sí, ¿sí? Pero no solo, bueno, entonces, siguiendo con esto de la presión de vapor, ¿sí? Y poder identificar
la presión de vapor, ¿sí? Hubo un investigador que estudió justamente esto de cómo se modificaba la presión, ¿sí? de vapor en función de la temperatura, y esos cambios de presión en función de la temperatura muestran una dependencia, como se ve en la gráfica que está mostrando ahí Mónica, ¿sí? Donde básicamente lo que muestra es una dependencia logarítmica entre la presión de vapor y la inversa de la temperatura. Entonces vemos que los cambios en las diferencias de presiones, ¿sí? responden a una diferencia en la inversa de las temperaturas, ¿sí? Pero que además de eso tienen que ver con que con la cantidad de energía, como hablábamos hace un ratito, que tiene que ver con las interacciones entre las moléculas, con la cantidad de energía que está dada por la entalpía, ¿sí? Como dice ahí, de vaporización, ¿sí? Y bueno, y factores de corrección, que son ese 2.3 y el R para que se cumpla la igualdad. Esa ecuación que vemos ahí es lo que se conoce como ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? Porque justamente fue quien la desarrolló, ¿sí? Fue quien estudió estos sistemas en estas condiciones, y bueno, y encontró que que la relación que había era esa para la presión de vapor, o sea, la presión cuando estaban en equilibrio el estado líquido y el estado gaseoso, ¿sí? Hay otras variables que tenemos que definir, pero que hay muchas que ya sabemos, como que son punto de ebullición, punto de congelación, ¿sí? Pero vamos a ver que nosotros hablamos hoy de que, de que los líquidos, ¿sí? se usaban, o la mayor propiedad que tienen. Ah, me está faltando algo. No, no, perdón, me está faltando algo. Em, De la misma forma que vimos, gracias Mónica, de la misma forma que vimos el equilibrio entre el estado líquido y el estado de vapor, ¿sí? También puede ser que tengamos equilibrios entre el estado líquido y el estado sólido, y entre el estado sólido y el estado gaseoso. Y esto em, da prácticamente, ¿sí? Da unos gráficos, cuando nosotros analizamos los sistemas, da unos gráficos que responden a la forma que ahora va a mostrar Mónica, ¿sí? Donde lo que se hace es estudiar. ¿Tenés por ahí, Mónica? El diagrama de ¿Sí? fases. El diagrama de Sí, fases. perdón, no lo ve, no se ve, pero perdón, yo lo puse. Aguantame un segundo. Ujú. Disculpa, No, 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 no hay problema. espera, acá. Yo lo abrí para Ahí. mí. Bueno, ahí está. Perfecto, Chicos, perfecto. ¿todos lo ven? Bien, bien. Entonces, nosotros lo que hacemos o lo que hicieron fue estudiar cómo variaba para un solo sistema, o sea, para una sola sustancia, evaluar cómo se modificaba la temperatura con respecto a la presión, ¿sí? Y entonces se encontró ese gráfico que tenemos ahí, o sea que básicamente esas son esas tres líneas que aparecen ahí, ¿sí? Esas tres líneas hacen referencia justamente a los estados de equilibrio. En cada una de esas líneas tenemos equilibrios entre los estados de la materia para una sustancia X, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, no sé qué, esto es alcohol etílico, ¿sí? Entonces, el comportamiento que tenemos es ese, donde en realidad en el punto A o toda la región que comprende ese punto A, estamos hablando de que la sustancia la tendríamos en estado sólido, ¿sí? El que sigue, el espacio que sigue donde está B, ¿sí? Estamos hablando de que el comportamiento que responde a esa sustancia es un estado líquido, ¿sí? Y el que tenemos abajo, el estado al que corresponde toda esa parte que tenemos ahí abajo, sería el estado gaseoso o vapor, ¿sí? Entonces, podemos inferir que cada una de esas rectas que tenemos ahí o de esas líneas que nos aparecen, o sea, la línea roja, la línea verde y la línea violeta, hacen referencia a equilibrios de fases, ¿sí? La línea verde, por ejemplo, si decimos que en A tenemos sustancia sólida y en B tenemos sustancia líquida, entonces estamos hablando de que en la línea verde tendríamos un equilibrio entre el estado sólido y el estado líquido. La línea roja
tendríamos un equilibrio entre el estado sólido y el estado gaseoso, y la línea violeta tendríamos un equilibrio entre el estado líquido y el estado gaseoso, ¿sí? Por lo tanto, en cada una de esas líneas tendríamos dos fases que están continuamente en equilibrio. Entonces, si yo estoy en la línea violeta, voy a decir que tengo dos fases. En cambio, si digo que estoy en el punto B, voy a tener solo una sola fase, porque no estoy en ninguna línea, entonces tengo solo la sustancia en estado líquido, ¿sí? Cada uno de estos diagramas es para una sola sustancia. O sea que si yo cambio la sustancia o le incorporo algo, le incorporo algún soluto, por ejemplo, ese sistema va a cambiar, se van a modificar las curvas, ¿sí? En ese gráfico tenemos que reconocer, ¿sí?, que hay un punto que es lo que se llama punto triple, ¿sí? Que es el puntito negro que aparece en el gráfico, ¿sí? Y ese punto triple es el punto donde existen, por eso se llama triple, es porque en ese punto existen en equilibrio, pero las tres fases: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso, ¿sí? Y es una temperatura por encima de la cual no vamos a tener sustancia en estado gaseoso, perdón, en estado sólido, y por debajo de la cual no vamos a tener sustancia en estado líquido, ¿sí? Esa es la condición particular, ¿sí? Después también vamos a ver que la línea roja puede bajar hasta cruzar el eje, la línea verde puede seguir subiendo, pero la línea violeta no va a seguir subiendo. La línea violeta tiene un inicio y tiene un fin. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un equilibrio líquido-vapor. Y hay condiciones en las cuales el líquido deja de ser, o sea, no puede ser más, em, em, ¿cómo decirlo? No se puede comprimir más, entonces a partir de ahí voy a tener el estado, perdón, no voy a poder tener un equilibrio entre el estado líquido y el estado gaseoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque llega un punto en el que los fluidos son incompresibles, ¿sí? Por las condiciones de presión y de temperatura, que sería el punto 2 que tenemos ahí, ¿sí? Pero bueno, para estudiar un poquito más esto y para poder identificar y reconocer cuando nosotros tenemos una sustancia, ver dónde estamos parados, porque en realidad yo tengo una sustancia, una temperatura y una presión, entonces en realidad tengo que saber cómo lo tengo eso. Lo tengo en estado líquido, lo tengo en estado gaseoso, lo tengo en vapor, lo tengo en una mezcla. Bueno, entonces para eso alguien definió lo que se llama regla de las fases, ¿sí? Y que la regla de las fases lo que estudia es justamente, o lo que permite estudiar, es justamente identificar cuáles son, la regla de las fases denomina algo que se llama como grados de libertad, ¿sí? Y esos grados de libertad son básicamente las variables independientes que nosotros tenemos que considerar para poder definir a la sustancia en ese punto. Para esto lo que vamos a ver es que en realidad los grados de libertad están dados por eh, el número de componentes, ¿sí? Menos, es exactamente, como dice ahí Mónica, F es lo que denominamos grados de libertad, ¿sí? C es lo que, exactamente, C es lo que denominamos componentes, ¿sí? Y F es lo que denominamos cantidad de fases que tendríamos en ese punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para definir el punto C, ¿sí?, si nosotros queremos ver los grados de libertad que tenemos, ¿sí?, en el punto C podemos decir que ¿cuántos componentes tenemos? Bueno, si nosotros consideramos ahí, vamos a tener que tener en cuenta el sistema que tenemos. Si esto es alcohol etílico, ¿cuántos componentes tendría? Si mi gráfico, si el gráfico este que nosotros tenemos acá, lo hacemos corresponder con qué es alcohol etílico, ¿cuántos serían los componentes? ¿Uno solo puede ser? Exactamente, uno solo. Entonces, la cantidad de componentes sería 1, pero yo estoy en el punto C, ¿sí? La cantidad de componentes es 1 y las fases en el punto También C. una sola. Cada vez menos. ¿Perdón? Se le está escuchando cada vez menos. Perdón. Las fases. ¿Cuántas fases tendría en el punto C? Una sola, la fase gaseosa, ¿ves? Exactamente, tengo todo en estado gaseoso en el punto C. Así que tengo un componente, tengo una fase.
Y si aplico esa fórmula de los grados de libertad, entonces voy a tener que los grados de libertad va a ser igual a 1 más 2 menos 1. Y eso nos da 2, ¿no es cierto? ¿Qué significa ese 2? Ese 2 significa que tenemos 2 grados de libertad. ¿Y cuáles serían acá los grados de libertad? Los grados de libertad habíamos dicho que eran las variables independientes que nosotros tenemos que precisar para poder identificar o definir dónde está mi sistema. Y entonces, si nosotros tenemos ahí un gráfico de presión y temperatura, ¿cuáles serían las condiciones o las variables que nosotros tendríamos que definir ahí? Para poder definir el punto C. Porque el punto C no va a estar en cualquier lado, va a estar ahí, donde para que caiga en el estado gaseoso, yo voy a tener que definir dos variables. ¿Cuáles? La presión y la Ujú, temperatura. exactamente, la presión y la temperatura. Eso mismo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos el mismo estudio, pero para el punto F era, Mónica, el punto triple? F, ¿no? Era el punto triple. Sí, Ujú, F. sí, Bueno, ¿qué pasa si nosotros hacemos el mismo estudio, o sea, aplicamos la misma regla de las fases para el punto triple? Para el punto triple, la cantidad de componentes, esto sigue siendo alcohol etílico, entonces tenemos cantidad de componentes 1, ¿sí? Pero ahora, la cantidad de fases en el punto triple, ¿cuántos son? ¿Cuántas son las fases que tenemos en el punto triple, en el punto F? A ver, un poquito más arriba, Mónica. 3. 3, exactamente. En el punto triple estaban en equilibrio las tres fases, estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces, en ese caso, la cantidad de fases van a ser 3. Por lo tanto, la ecuación nos va a quedar 1 más 2 menos 3, ¿no? ¿Y cuánto sería eso? 1 más 2 0. menos 3, 0. ¿Qué significa esto entonces? Que nosotros no tenemos ningún grado de libertad. Que nosotros no nos podemos mover ahí para ningún lado para poder definir el estado ese. El punto triple es único. Entonces no vamos a tener grados de libertad. Nosotros no vamos a poder definir o modificar ni la presión ni la temperatura, porque si no nos salimos del punto triple. El punto triple es único, ¿sí? Esa es una de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de identificar el sistema y saber cómo, bueno, dónde estamos parados y qué variables o qué podemos modificar para nuestro sistema, ¿sí? Esto, si bien no se puede modificar como para un sistema único, ¿sí? Considerado como único componente, pero sí lo que podemos hacer es que cuando nosotros, como habíamos dicho al comienzo, cuando nosotros teníamos un líquido, esos líquidos por lo general se utilizan como solventes, ¿no? ¿Y qué significa que se utilicen como solventes? Es que a ese líquido se le agrega algún material. ¿Qué pasa cuando a ese líquido se le agrega un material? Cuando a ese líquido se le agrega un material formando soluciones, ¿sí? Vemos que en realidad las propiedades que tenía originalmente el material, o sea, la sustancia como única, ¿sí? Como componente único, cambian. Y entonces surgen lo que se conocen como propiedades coligativas, ¿sí? ¿Y por qué propiedades coligativas? Porque el término coligativo sí hace referencia a materia, a la cantidad de materia, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos ahí es que esas propiedades coligativas van a depender de la cantidad de material que nosotros tengamos, ¿sí? Y esas propiedades coligativas son básicamente cuatro, ¿sí? Que hablan de un cambio en la temperatura de congelación, que hablan un cambio en la temperatura de ebullición, que hablan un cambio en la presión osmótica, ¿sí? Y me está faltando uno, Mónica. estaba Ahí vas a compartir. peleando ahí con el compartir. ¿Lo ven Ah, todos? sí, ahí sí, un poquito más abajo, Bueno, Mónica, por favor. Un ¿cómo? poquito más abajo. ¿Dónde están las propiedades? Bueno, ahí. ¿Esto? Un poquito más abajo. Más abajo, donde están todas marcadas, dale. Sí, Acá está. donde aparecen. Ahí. Ah, la presión de vapor era la que me faltaba. Y el cambio en la presión de vapor, ¿sí? Estas cuatro son las propiedades que se denominan, como dije, propiedades coligativas, ¿sí?
que lo que hacen justamente es que me permiten aprovechar esta particularidad del cambio en las propiedades del solvente puro a cuando tiene una solución o cuando forma una solución, ¿sí? Y entonces me permite justamente como apropiarme de esto para llegar o alcanzar o obtener algo, ¿sí? Cuando hablamos de una disminución de la presión de vapor, entonces lo que yo voy a obtener es que si por ejemplo, si mi líquido, supongan el agua, si yo tengo agua sola, ¿sí? Agua pura, en realidad para que pase al estado gaseoso va a necesitar una presión X. Ahora, como cuando forma una solución disminuye la presión de vapor, entonces si yo tengo una solución, en realidad el agua en solución va a pasar a estado líquido antes, perdón, estado gaseoso antes, o sea, va a haber una, una, eh, un equilibrio antes con respecto a una presión de vapor, ¿sí? Eso es lo que respecta al cambio en la presión de vapor. Cuando nosotros hablamos de las diferencias o las diferencias en las temperaturas, ¿sí? De congelación y de ebullición, ¿sí? Lo que tenemos en ese caso es que, bueno, en las teorías explican un poco más y de hecho, si nosotros vamos al gráfico, podemos verlo un poco más y podemos saber de dónde sale todo esto, ¿sí? De las gráficas que vimos, no lo vamos, o sea, para el curso no es importante, ¿sí? Sí tenemos que saber qué pasa y dónde lo podemos ver a esto, ¿sí? Y que entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del punto de ebullición o del punto de congelación, podemos aprovechar esta propiedad o no, ¿sí? O la vamos a tener que tener en cuenta a la hora de cuando utilicemos soluciones o cuando utilicemos solventes puros, ¿sí? Entonces, esto explica que esas temperaturas de ebullición o de congelación cambian, ¿sí? La temperatura de ebullición aumenta cuando yo agrego un soluto y la temperatura de congelación baja cuando yo agrego, perdón, un soluto, ¿sí? Y ahora después vamos a hablar un poquito y vamos a ver unos ejemplos prácticos de esto que tenemos acá. Pero después lo que tenemos son la presión osmótica, ¿sí? Para la presión osmótica lo que tenemos es un cambio en la eh, presión, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos dos soluciones, una solución que está pura y una solución que está con un soluto, lo que tenemos es un equilibrio dinámico donde el soluto va a ir de la solución, de donde está en solución, al componente puro. ¿Para qué? Para igualarse esas soluciones. Entonces, ambos van a alcanzar o van a tener, ¿sí? Una concentración eh, debida a una diferencia en esa concentración de soluto o un movimiento del soluto desde una zona donde está más concentrado a menos concentrado, ¿sí? Bueno, y también tiene ecuaciones y también tiene formas para explicar un poquito más esto, pero nosotros no vamos a entrar en detalle de esto. Sí, lo que vamos a ver es em, las visualizaciones prácticas de esto, ¿no? O sea, ¿dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos, o sea, dónde podemos visualizar esto y sin entrar en algún ejercicio como químico propiamente dicho, ¿sí? En las cosas cotidianas. Ahí Mónica dejó un gráfico, una imagen donde básicamente lo que tenemos es que estamos hirviendo agua y en la imagen de la derecha y en la imagen de la izquierda lo que estamos haciendo es hirviendo agua, pero con fideos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, alguno ha cocinado, ¿no? Yo no soy de cocinar mucho, pero, pero me imagino que alguno ha hervido unos fideos en algún momento de su vida o ha hervido algo, ¿sí? Cuando ponemos algo a hervir, el agua llega, o sea, pongo el agua sola, el agua llega a los 100 grados, ¿no? Y empieza a burbujear porque quiere escapar el agua, el vapor a la atmósfera, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el instante en que ustedes, por ejemplo, agregan los fideos? O le agregan cualquier cosa, no sé, una papa, qué sé yo, no sé, lo que quieran poner a hervir, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando ustedes agregan eso? Incluso si al final, cuando está por hervir, vos le agregás la sal en ese momento. Ah, sí. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué observan ustedes? ¿Sigue hirviendo así normalmente o
hay un periodo muy cortito de tiempo en que se detiene. Ustedes ven que el agua está por hervir, ya está por hervir. Y ay, me olvidé la sal, voy y le coloco sal. Y veo que es como que se detiene el hervor, espera un segundo y después recién hierve. ¿Por qué es eso? ¿Por qué no sigue burbujeando, por decirlo de algún modo? A esto nos referimos. Está hirviendo el agua, se forman burbujas. Y ahí me acuerdo, ay, no le puse sal. Agarro un puñado de sal con la mano y se lo coloco. Pero no sigue burbujeando, se detiene un ratito, después continúa hirviendo, sí. O lo mismo, si está hirviendo, yo le coloco los fideos y en ese momento se produce como un intervalo, es como que el agua se queda quieta, después sigue hirviendo. ¿Por qué? Porque es diferente el punto de ebullición de la solución respecto del solvente estando puro. Exacto. Sí, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Ujú. Entonces, como aumenta, ustedes automáticamente se dan cuenta de que en realidad deja de burbujear. ¿Por qué? Porque automáticamente cambió la temperatura, subió la temperatura. Entonces necesita más calor para pasar al estado de vapor. ¿Sí? ¿Se ve? Pero hago una pregunta. Las propiedades coligativas, por ejemplo, ¿son propiedades para el agua, para el alcohol etílico? ¿Son propiedades que yo las puedo explicar para el agua, para el alcohol o para alguna otra sustancia? ¿O son Fíjense la pregunta de Mónica, porque Mónica dijo alcohol y agua separados, ¿sí? O sea, solo propiedades? alcohol y solo agua. Vuelvo. Las propiedades coligativas, por ejemplo, surgen, las tengo, estarán tabuladas o algo para una sustancia pura. Dije alcohol para que vieran que era una sustancia pura, o agua porque es una sustancia pura. ¿Cuándo surgen las propiedades coligativas? Cuando no es una sustancia pura. Claro, cuando es una qué. Mm. Cuando tenés una qué. Está bien lo que dijiste, ¿eh? Para redondearlo nada más. ¿Qué tenés que tener para que puedan aparecer las propiedades coligativas? Mezcla. Ujú. ¿Una mezcla de qué ¿Y tipo, cómo se Tomás? llama eso? Que tiene otro nombre también. ¿Una mezcla homogénea o heterogénea? Guarda, ¿eh? Heterogénea. A ver, cuando, ¿Cómo? por ejemplo, agua y sal, ¿qué tipo de mezcla es, Tomás? Bueno, depende, Heterogénea. Mónica. Ah, O sea, en una solución, cuando tenemos soluciones, ahí aparecen las propiedades coligativas. Lo de los fideos ahí es muy cuestionado, pero bueno, cuando tenés una solución, ahí aparecen las propiedades coligativas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vos tenías el agua pura, el agua hervía a 100 grados, que hoy una de las chicas lo dijo. Cuando a esta agua le agregamos, como el caso, otra sustancia, deja de ser una sustancia pura y entonces cambia el punto de ebullición del agua. En este caso, yo tengo que tener, por eso es que como estuvieron viendo líquidos, después Mariela les habló de soluciones y entonces aparecen unas propiedades que se explican siempre, que son las propiedades coligativas, porque en la vida cotidiana, ahora van a ver, aparecen. Un ejemplo es el aumento del punto de ebullición. Ustedes, el agua hierve a 100, yo le agrego una sustancia como puede ser la sal y el punto de ebullición aumenta. ¿Importa si yo lo que le agrego... Perdón, chicos, ¿importa si lo que le agrego es sal, cloruro de sodio o sulfato de cobre? ¿Qué es otra sal? ¿Sal? ¿importa en qué sentido? Claro, o sea, a ver,
el punto de ebullición aumenta, ¿no es cierto? Sí. En una sustancia pura cuando vos formás una solución, por ejemplo, agregándole sal, ¿no? Interesa que esa sal sea cloruro de sodio, sulfato de cobre, otra. Lo que pasa es que nosotros en la cocina usamos cloruro de sodio, pero ¿te interesa? No, cambiaría igual. Claro, o sea, estas propiedades no nos importa la cantidad de soluto que agregamos, pero no qué soluto, ¿sí? Bueno, disculpen que justo me habían llamado. Bueno, Mariela, ¿seguimos con la No, otra no, propiedad? otra, sí, 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 claro. ¿Este documento está en CBG? Lo vamos a subir. Dale, dale. Todavía no, Bueno, pero después sí. a ver, acá pusimos esto como para acordarnos, pero si alguno ha andado en las rutas en el sur, ¿qué se hace en la época cuando está nevando, cuando se forma hielo en las rutas? ¿Qué se hace? Porque es peligroso, vieron que tenga hielo, que haya Eh, nieve. ¿No ¿Qué se se le echa hace? sal para descongelar el Ujú. hielo? A ver, me gusta. Arreglalo un poquito. No es para descongelar, sino para qué. No Para está bajar tan el punto mal, de no está fusión. mal lo que decís, pero Ahí ¿qué está, ahí sería está, lo ahí que... está. Ahí está, ahí lo dijo. Para bajar el punto de fusión. Claro. Esto se llama descenso, porque estás bajándolo, del punto crioscópico. O sea, esta es otra propiedad. Fíjense, en el auto, cuando vos vas a cambiar, de pronto decís, bueno, ya haceme cambio de filtro, todo el agua, ¿qué se le agrega al agua del radiador generalmente? Se le pone solo, lo bueno es colocarle agua destilada. Primero porque no te va a formar adherencias, incrustaciones, no te va a arruinar el radiador. Pero ¿qué otra cosa se le agrega al agua del auto? Yo les puedo decir la marca, que empieza con T. Se les agrega, generalmente la marca es TIR, pero ¿qué es lo que le estoy agregando? Un anticongelante, pero ¿qué función cumple ese anticongelante? Lo que uno de los chicos dijo recién, que en época o sea, te cumple las dos funciones. Si hace mucho calor, va a hervir a mayor temperatura para que no se recaliente. Y por otro lado, si estamos en invierno, está bajando el punto de fusión, entonces, si no, me generaría grandes problemas en el auto. Para eso se agregan los anticongelantes, que generalmente tienen un color rojizo o azulado, según la marca. ¿Lo han visto esto alguna vez? Cuando levantaron el capó del auto. Bueno, Mónica, todos llevamos el auto y le hacen todo y sí, veo. No, no, a mí me pasa también, pero bueno. Chicos, este es otro ejemplo de la vida cotidiana. Este es otro ejemplo de la vida cotidiana. Los otros dos son un poco más complicados, el de la presión de vapor y el de la presión osmótica. No sé, Mariela, si quieres decir algo. No, por ahí sí, si bien no lo vemos como muy directamente, pero por ejemplo, para la presión osmótica es básicamente cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? O sea, la presión osmótica permite que dentro de las células eh, se incorporen sustancias o se eliminen sustancias, ¿no? Entonces, eso es una propiedad, pero importantísima para que exista la vida, ¿sí? Y el pasaje de o el movimiento, ¿sí? De una sustancia a través de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces eso por ahí es como muy importante que sí tomemos en cuenta esto, ¿no? Porque la diferencia de concentración en un lugar
con respecto a otro, ¿sí? Hace que el soluto se mueva, ¿sí? Obviamente como está marcado ahí, o sea, hay una membrana semipermeable, ¿sí? Que lo que hace es que pasen selectivamente algunas sustancias, ¿sí? En este caso el soluto va a pasar y el solvente va a permanecer en el mismo lugar. Entonces, hasta que se equilibren las presiones. Cuando se equilibran las presiones no va a haber más intercambio, ¿sí? Em, y bueno, y esto, como decíamos recién en la célula, por ejemplo, es como una entrada del alimento, por ejemplo, y una salida de los desechos, ¿sí? Todos cuando estudiamos biología vimos, ¿sí? La importancia de la presión osmótica, los fenómenos de ósmosis que existían ahí y además también la particularidad de esa membrana semipermeable que cubre o que protege a las células, ¿sí? Y que no es por nada, o sea, no es porque sí de esa forma, ¿sí? Sino que tiene su fundamento. ¿M? Bueno, con esto, no sé, Mónica, si quieres hablar algo más de las propiedades coligativas. No, 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 no. No, está estos ejemplos. Lástima, después me di cuenta que estaban los otros gráficos lindos para mostrarles los del hielo y eso, pero igual estos se los mandamos. Lo que sí, Mariela, me gustaría que les comentes la definición de punto de ebullición del agua y ver, porque esto de la gráfica que vieron hoy sirve para entender también por qué yo hoy no están haciendo 100 grados y sin embargo la ropa se seca igual. O sea, la ropa se seca porque el agua que tiene se evapora. ¿Y cómo lo explico? ¿Cómo es esto del punto de ebullición? A eso, lo único que Mariela me Acláralo, parece. acláralo, acláralo, Mónica, acláralo. O sea, Por ahí viendo ese ejemplo que vos decís, a ver qué piensan los chicos o qué les parece. el punto de ebullición de cualquier, del agua, por ejemplo, es cuando la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. Es por eso que de pronto, chicos, no es lo mismo la presión a la que hierve el agua acá que si estamos en Salta, Jujuy, porque estamos, lo voy a decir groseramente, pero de pronto es como si tuviéramos menos presión de la atmósfera, porque la atmósfera es más cortita, por decirlo para que se vea. ¿Se entiende lo que estoy explicando? O sea, la presión, ustedes saben que es una fuerza sobre una superficie. No es la misma fuerza. Imaginen que están en una montaña, en la cima de la montaña, y tienen una presión que sería, no sé, hago una flechita que mide 1 metro. Si yo estoy acá, a nivel del mar, la flechita esa va a medir 3 metros. Entonces, la presión va a ser mucho más alta acá que en la cima de la montaña. Entonces, la presión atmosférica no va a ser la misma. Entonces, la presión de vapor del agua se va a igualar más rápido arriba que abajo a la presión atmosférica. O sea, yo lo que necesito, yo estoy escribiendo, espérate que, yo lo que necesito para que hierva el agua es que la presión atmosférica se iguale a la presión de vapor. O sea, que la presión atmosférica se iguale a la presión de vapor. ¿No es cierto? Entonces, si la presión atmosférica se tiene que igualar a la presión de vapor, no siempre va a ser la presión atmosférica la misma. Eso por un lado, ¿no es cierto? Según donde yo esté parado. Por otro lado, cuando yo razono y me pregunto, a ver, ¿cuándo va a hervir el agua? ¿El agua hierve en qué momento? ¿Cuándo Cuando hierve el alcanza la agua? temperatura de 100 grados Celsius.
No te entendí, ¿eh? Estando a cuando- nivel del mar, alcanzaría la ebullición a 100 grados Celsius el agua. Claro, Pero eso. no siempre. La definición de punto de ebullición, el punto de ebullición es cuando la presión de vapor del agua, va a seguir hablando del agua, es igual a la presión atmosférica. Esto era lo que les quería decir recién. De pronto, la presión atmosférica no va a ser siempre la misma, va a depender del lugar donde vos estés. Si vos estás en el Himalaya, de pronto la presión atmosférica va a ser mucho menor que si estás al nivel del mar. Eso Claro, por un por eso lado, se lo ¿no? había dicho Mónica. Sí. Bueno, perdóname, no te entendí. Ahora, por otro lado, yo cuando tengo, que era lo que Mariela decía recién, acá en el diagrama de fases yo tengo, acá tengo todo equilibrio líquido-vapor. Acá hay líquido, acá hay vapor. O sea, yo esté acá, a esta temperatura. ¿Me siguen en el gráfico lo que estoy haciendo? Yo estoy acá, esto es líquido, y a esta temperatura puedo pasar a gaseoso. Pero si estoy acá, por ejemplo, en este punto, acá es líquido, yo paso esta línea a esta temperatura. Fíjense que las temperaturas no van a ser las mismas. Pero ¿quién cambia también? A ver, no sé si se entiende. Estoy acá, estoy en este punto. Para pasar de líquido a gaseoso, yo hago este recorrido a esta temperatura y a esta presión. Pero si yo ahora quiero en este lugar pasar a gaseoso, voy a estar a esta presión, mayor presión, y a otra temperatura. Pregunto, bueno, parece que tocan timbre. A ver, pregunto, ¿la temperatura de ebullición va a ser siempre a la misma presión? Supongamos que No. la temperatura, claro, va a depender de la presión. Entonces, para que yo pueda pasar de líquido a gaseoso, y bueno, no va a ser siempre a la misma temperatura. Porque fíjense, yo puedo pasar de líquido a gaseoso acá, de líquido a gaseoso acá, de líquido a gaseoso acá. Pero va a cambiar la temperatura y también va a ir cambiando la presión. Pregunto, ¿por qué hoy se seca la ropa, se puede evaporar el líquido que tiene la ropa sin necesidad de que estén haciendo 100 grados de pronto para que el agua se evapore? Mariela, se ve bien la pregunta, ¿no? Sí, se ve bien. Bueno, yo al menos. No sé si soy clara, no. Ustedes fíjense una cosa, fíjense que de pronto llegamos hace 20 días, vos dejabas la ropa afuera y te tardaba 2 días en secarse. Hoy la ropa se seca, de hecho uno tiende la ropa a la mañana, a la tarde, si tenés sol, un lugar bien aireado, porque no es solo la presión, pero volvemos. ¿Es necesario que sí o sí para que el líquido, en este caso el agua, pase de líquido a gaseoso, que el agua esté a 100 grados? No. A ver, ¿algo más? Agreguen algo más. O sea, no, ¿por qué? ¿Qué explicó Mónica en el gráfico hace un ratito? Bueno, para entenderlo un poquito mejor lo explico a través Que del no gráfico. necesariamente tiene que haber 100 grados para pasar al estado gaseoso.
Ujú. Porque si nosotros cambiábamos la temperatura, nos modificaba, ¿no es cierto? La presión de vapor, Claro. o a la inversa también. Por eso también explica un poco, ¿sí? Por qué, por ejemplo, no sé si nosotros estamos en La Plata o si estamos en Jujuy arriba de un cerro o no sé, ¿cómo se llama este lugar? O en La Paz, ¿sí? En Bolivia, em, la temperatura de ebullición del agua es diferente, ¿sí? No es la misma. Nosotros decimos, bueno, en La Plata tenemos 100 grados y el agua pasa a estado líquido en la cocina de mi casa, ¿sí? Pero eso no ocurre en otros lugares, ¿sí? Y era esto de lo que Mónica hablaba o trataba de explicarles hace un ratito, ¿sí? Que hay, o sea, químicamente se conoce por qué ocurre eso, ¿sí? Inclusive lo podríamos hasta predecir. Podríamos decir, bueno, si estoy acá, la temperatura debería ser esta, o si estoy allá, la temperatura debería ser la otra, ¿sí? A través de los gráficos de equilibrio de fases. O sea, acá hay dos conceptos importantes. Primero, que yo sepa definir el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? ¿Cuándo se da el punto de ebullición? Y segundo, si el punto de ebullición va a ser siempre 100, esté a la temperatura que esté y a la presión que esté. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto, chicos? Mariela, vamos a ver las propiedades del agua. Sí, 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 eso quería que Bien, bien, aclaráramos un bien. poquito ahora, ¿sí? Aprovechando que, bueno, que estamos viendo líquidos, ¿sí? Y que uno de los líquidos universalmente más usado, ¿sí? Y de mayor abundancia es el agua, ¿sí? Vamos a ver algunas propiedades que tiene el agua que son particularmente opuestas o diferentes, ¿sí? Al comportamiento de otros líquidos, ¿sí? ¿Alguno le suena o puede mencionar eh, o, o le parece extraño algún comportamiento del agua respecto a otros líquidos? ¿Algo que le llame la atención? ¿Qué pasa cuando tenemos, no sé, estamos en el sur, por ejemplo, en Bariloche? Bueno, en Bariloche no sé si tanto, en Ushuaia, ¿sí? En verano. En Ushuaia en verano hace 10 grados, entonces yo me acerco a algún lugar donde hay algún lago o en las cercanías del mar y el agua está en estado líquido. Ahora, ¿qué pasa si en vez de estar en verano estoy en invierno ahí? ¿Qué es lo que veo con el agua? ¿Qué vemos en el agua, chicos? ¿Qué le pasó al agua cuando estamos en invierno en Ushuaia? El agua en la naturaleza, ¿no? Se Se congela, congela. Se congela. ¿Todo cambia el de agua se estado. congela? O sea, si yo tengo, No, por ejemplo, solo la capa más exterior, ¿no? sí, ¿por qué? ¿Y eso no es particular? O sea, si yo, por ejemplo, pongo en una, en, en el freezer de mi casa, pongo a congelar, no sé, algún producto que no tenga agua, ¿sí? ¿No? Una leche o algo así, pero las leches tienen tanta agua ahora. em, bueno, algún producto que no tenga agua, ¿sí? Agarro una botella de alcohol, por ejemplo, puro, y lo pongo en el freezer, ¿sí? Resulta que lo pongo en el freezer y la botella de alcohol se va congelando, alcohol puro, ¿eh? Se va congelando de abajo hacia arriba. Entonces, si yo lo saco a las 3 horas, tengo la parte de arriba líquido y la parte de abajo sólida. Ahora, si yo hago lo mismo, pero por ejemplo, no sé, con un vino, al vino no le va a pasar lo mismo. El vino se va a, a congelar, pero de arriba hacia abajo, porque el vino tiene agua, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la particularidad ahí? ¿Qué es lo que pasa
con el agua. ¿Por qué se congela de esa forma el agua? A ver, ¿qué les parece? ¿Tiene algo que ver con que el agua que está abajo de la superficie tiene más presión? Con otras palabras, No, no se me ocurren otras palabras. vos decís que el líquido que está abajo tiene más presión. Claro, es lo que tengo entendido. Cuanto mayor profundidad haya, mayor presión tiene Bueno, el agua de abajo, ¿no? sí, pero eso es, ustedes cursaron física 1, ¿no? O sea, eso es hidrodinámica, hidrostática, o sea, tiene que ver con la columna de líquido que tenemos, ¿sí? Y cuanto más abajo estemos, más presión vamos a tener en ese punto. Por un lado es cierto, sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué el agua, o sea, el hielo lo tengo arriba, o sea, el agua en estado sólido lo tengo arriba, y el agua en estado líquido lo tengo abajo, cuando debería ser al revés? Pues el hielo es menos denso que el agua líquida. Ajá. ¿A qué propiedad nos estamos refiriendo cuando decimos es menos denso? ¿A un cambio en la A? ¿Cómo, Mariela? ¿A qué propiedad nos estamos refiriendo cuando decimos Hola. que es más denso? ¿Me escuchan? Masa, Sí, Ah, ¿masa con qué? O sea, denso. ¿Qué propiedad? volumen. ¿Sí? No, la densidad. La densidad, bueno, y la relación de masa y volumen. Entonces estamos Sí, hablando de sí. que, ¿qué le pasa a la densidad del agua? En el caso del hielo disminuye. Ujú, exactamente. Y tiene su valor máximo de densidad más o menos alrededor de los 4 grados, ¿no, Mónica? ¿Era? sí, 4 grados centígrados. sí, 4 grados. Por lo general, tenemos en esas condiciones, ¿sí? Los sistemas, y además es una propiedad fundamental que permite justamente el desarrollo de la vida acuática, ¿sí? Imagínense que se congela el mar o el océano o el río de abajo hacia arriba. Entonces, en un momento los peces van a tener que suicidarse, o sea, las algas se mueren automáticamente porque no tienen opción de moverse. Pero los peces, ¿qué hacen? ¿Sí? Entonces, esto es una característica muy importante que hace posible que exista la vida en las profundidades de los lechos de agua, ¿sí? Y bueno, y considerando también en lugares muy fríos, ¿no? Esto es una particularidad. Fíjense que, Perdón. fíjense que ese dibujito ustedes dirían, ay, ¿qué está haciendo? Es imposible que el pingüino pesque ahí. Pero ustedes no lo ven imposible, saben que eso puede pasar, porque hay vida debajo del hielo que es donde él está parado. ¿Y eso por qué será? Ya lo dijeron hoy, pero para que lo reafirmemos. ¿Qué es lo que le pasa al agua? Ustedes cuando ahora llega el verano y dicen, me voy a ir a correr, me voy a preparar una botellita helada, la voy a poner en el freezer, me llevo una botellita de agua, pero la voy a congelar así me dura. ¿Ustedes la llenan la botella de agua? No, o sea, ¿Por qué? Cuando la van a poner en el freezer, se ¿la llenan expande con el agua agua? cuando se congela. Entonces Ujú, estaría reventando la botella. ujú. ¿Por qué? Esa es la propiedad del agua. ¿Cuál es? ¿Por qué? La presión. Alguien lo dijo hoy, ya uno de ustedes lo dijo. Que qué le pasaba a qué propiedad.
el agua tiene una densidad a 4 grados, por eso es que puede haber hielo en el fondo, porque lo más pesado va abajo, pero a los 4 grados, que fue lo que marcó Mariela, el agua es menos densa. Entonces, queda en la superficie. Y en el caso de, cuando hablamos de una botella de agua, llega un momento que lo que hace es aumentar el volumen. Entonces, a ustedes no se les ocurre llenar una botella, taparla y colocarla en el congelador, porque saben que la va a romper. ¿Pero por qué? Porque el volumen aumenta. Es por eso. O sea, en realidad hay un cambio de volumen debido también al cambio de densidad. Y eso fíjense que ustedes lo ven. Y hay otra propiedad. Ustedes se acuerdan, hace 2 años más o menos hacían mucha propaganda y ahora van a empezar con eso, que tengamos cuidado en el fondo de la casa de dejar recipientes con agua o agua que esté ya en mal estado mucho tiempo. Porque, ¿qué pasa? Ahora cuando empieza el calor ya lo empiezan a decir, que tengamos cuidado. ¿Más largo de los mosquitos? ¿Por qué, Tomás? No, a mí se me ocurrió por las larvas de los No, mosquitos. está Sí, perfecto. sí, sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Vos ves las larvas, vos ves los mosquitos caminando sobre el agua. ¿Qué tienen? ¿Superpoderes? ¿Que pueden caminar sobre el agua? No, porque aumentó la densidad. Piensen en el agua, en una propiedad del agua que se llama ¿cómo? Este es un poquito diferente, pero tiene que ver con líquidos y tiene que ver con la superficie de los líquidos. Porque el mosquito no cae adentro del agua. O sea, porque por ahí lo que Mónica les quiere comentar o quiere que visualicen es esto. Si yo tengo un mosquito, o sea, se separa un mosquito dentro del agua, arriba del agua, el mosquito puede caminar arriba del agua. Pero ahora, ¿qué pasa si, no sé, se cae una mosca o se apoya una mosca dentro del agua? Lo más probable es que esa mosca quede adentro, ¿sí? Se hunda. ¿Por qué uno sí y otro no? Fíjense que ustedes dejan agua en una palangana a la intemperie, no hay mosquitos, pero veo que hay tierra, hay polvillo en la superficie. Estamos hablando en pequeñas cantidades, ¿o no? Cuando yo dejo agua afuera, yo voy a ver que, si voy al rato, hay polvillo en la superficie. ¿Cómo se sostiene ese polvillo y no se va al fondo? Mucho va a ir al fondo, pero por ese que queda arriba, ¿cómo se sostiene así como el mosquito? ¿Por qué se sostiene? ¿Qué tiene el agua? ¿El agua lo está sosteniendo? ¿Tiene manos? Por ahí, Mónica, si querés compartir el documento que tenías recién, donde tenías el dibujito, ¿Cuál y decís vos? el de las propiedades del agua, porque ahora no lo estamos A viendo. ver, a ver, Ese documento creo que tiene el dibujito del mosquito arriba. a ver. Espera. No, ese no, No, sí, este es de las propiedades. No, Espera. no, 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 este no. era propiedades coligativas. Sí, El de sí, las del agua. sí, sí, sí. Bueno, Espérate por ahí lo que Mónica iba es la definición superficial del agua, ¿sí? O sea, la fuerza que tienen, porque las partículas Se escucha bajo, Mariela. ahí, un poquito mejor, ahí, Ahora sí. bueno, Sí. que por qué las partículas, o sea, por qué las moléculas de agua permanecen en el estado líquido y no pasan al vapor. Porque la energía que tienen
entre ellas o la fuerza que tienen entre ellas es grande, entonces permanecen unidas como tal formando el líquido. Ahora, en la medida que aumenta la energía que tienen esas moléculas, van a pasar al estado vapor, ¿no es cierto? La fuerza que existe entre las moléculas de agua, que habíamos dicho que se mantenían unidas por puentes de hidrógeno, ¿sí? Generan algo que se llama, bueno, que está denominado en realidad la interacción entre las moléculas de la superficie, genera algo que se llama tensión superficial, ¿sí? Y la tensión superficial entre las moléculas de agua, ¿sí? Es tal que, por ejemplo, para el mosquito, em, no permite, ¿sí? Que se hunda, ¿sí? Es como que lo resiste, lo aguanta, ¿sí? Esa fuerza que hay en la superficie hace que el mosquito permanezca en la superficie y no caiga, ¿sí? Pero bueno, como decíamos, por la particularidad que tiene el mosquito, porque si yo pongo una mosca o no sé, o una avispa o qué sé yo, otra cosa arriba, lo más probable es que caiga, ¿sí? Entonces no es imposible caminar sobre el agua. No es imposible, no, no es imposible. Si nosotros, si nosotros hacemos el esfuerzo de, eh, ¿cómo decirlo? Em, el esfuerzo en distribuir los puntos de apoyo de tal forma que no sean, ¿por qué nos hundimos o por qué flotamos? Porque básicamente hay algo más pesado o más liviano, ¿no? O sea, lo que tengo abajo me aguanta, floto, lo que tengo abajo no me aguanta, me hundo. Entonces, si yo soy capaz de distribuir los puntos de apoyo, como muestra ahí en el mosquito, ¿sí? Con esos hilitos que tiene como patitas, como patas el mosquito, ¿sí? Y yo podría hacer eso, por ejemplo, con cada uno de mis dedos, probablemente también podría caminar sobre el agua. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos una superficie grande de apoyo y entonces el agua, la tensión superficial del agua es menor y entonces yo me hundo en el agua, ¿sí? Ahora, si yo quiero hacer una maldad y digo, quiero que el mosquito se hunda, ¿qué le podría colocar al agua para que esa película se rompa? Piensen en la cocina de la casa de ustedes. Lo usan todos los días, ustedes, la madre o quien fuere. ¿Qué le ¿La sal? pondrían? ¿Cómo? La sal. Cuidado, piensen. A ver, esto es más complejo, no es solamente que el agua. El agua aporta esta propiedad. Obviamente que si me pongo arriba del agua, a mí no me va a sostener, porque también el mosquito ayuda. Del mismo modo, el ejemplo que les estamos intentando pedir tiene que ver con otras propiedades que no son solo del agua. Pero, como nos vamos a enfocar solo en el agua, cuando lavamos los platos, ¿con qué los lavamos? ¿Con agua sola? Jabón. ¿Con qué? Ujú. Sí, sí, con un jabón, con un detergente, sí. ¿Por ¿Qué qué? tiene? Eso. ¿Qué le hace al agua? ¿Qué le haría si yo acá, este mosquito, acá esta agua, le agrego una gotita de detergente? Me sale que le genera espuma, pero no, si no está en movimiento el agua. Hacelo hoy en tu casa, agarrar una taza de agua y no necesitas un montón, una gotita apenas de detergente y vas a ver cómo se abre el agua, es como que se abre, o sea, se rompe la capa de tensión superficial, o sea, esa capa se rompe. Es por eso que lavamos los platos con detergente, más allá de que hay otras propiedades, lo mismo que el agua. El agua caliente también te rompe esta película. Pero bueno, a nosotros ahora nos interesa nada más que hablar de la propiedad del agua. Esta película se puede romper con agua caliente, con detergente, pero bueno, tampoco tiene sentido extendernos mucho más. Pero para que vean que ustedes cuando lavan los platos, precisamente no los lavan, y mucho menos con agua fría. O sea, ustedes lavan, tratan de usar agua caliente y detergente. ¿Por qué? Porque eso me permite que yo pueda arrastrar lo que hay, ya sea, estamos hablando de un plato, bueno, en el plato. Más allá de que los detergentes tienen ciertas propiedades, pero bueno, solamente la idea es esta.
Estoy rompiendo la capa que genera la tensión superficial. ¿Mm? Hay otra propiedad que una pregunta. Suponete que vos te sacaste la remera, la dejaste en el baño y le está cayendo agua en una punta de una de las mangas. Te vas a acostar, mañana te levantás, está toda la remera empapada. Pero si vos no la dejaste adentro del agua toda, ¿qué pasó? Mariela se entiende, ¿no? Sí, sí, sí. De la misma forma, por ejemplo, si ustedes tienen un papel y ponen el papel, la punta de un papel en un vaso de agua. ¿Qué pasa con Esa el la pueden papel? hacer. ¿Qué pasa con el papel? Se moja porque va absorbiendo. Se moja todo. ¿Y cómo es el Mm. concepto ese de absorbiendo? A ver, porque en realidad el proceso de absorción, o sea, puede ser un fenómeno, un sinónimo para esta palabra, ¿sí? Que nosotros cotidianamente usamos, pero químicamente no es lo mismo el proceso, ¿sí? De hecho, tampoco es lo mismo absorción que adsorción, o sea, con B o con D, ¿sí? Pero podemos decir que absorbe, pero a ver, un poquito más. Ahí, Mónica, pasó algo. Sí, sí, Pero, sí. ¿cuál es el No, no. concepto? Ahora claro. Vieron que al cabello hablamos de los capilares porque son tubitos muy pequeños, ¿no es cierto? Los capilares. En el caso, ¿vos qué crees? ¿Que muestre el dibujo? No te entendí, ¿eh? No, 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 O que no, lo no. hablemos. Que lo No, que hablemos. lo hablemos, claro, claro. Que lo hablemos. Bien. La propiedad que tiene el agua es la capilaridad. Yo les diría que seguramente lo han hecho 1000 veces, se han olvidado esto que les dijo Mariela. Tomen un trozo de papel y pongan tan solo una puntita adentro de un recipiente con agua, que puede ser apenas la cantidad de agua. Al cabo de cierto tiempo, el papel va a estar empapado. No es que el papel se chupó el agua, no es que el agua absorbe solamente. ¿Qué es lo que tiene? El agua tiene la propiedad de ascender, o sea, de subir por tubos muy pequeños llamados capilares. Por eso es que se la llama capilaridad. Gracias a eso es que las plantas, vuelvo a decir, hay otros elementos más, pero gracias a eso el agua le llega a las plantas desde la raíz hasta la superficie. No es solo esto, pero esa propiedad de que el agua ascienda por tubos pequeños se llama capilaridad. Y es por eso que tenemos cuidado de no dejar ropa a medio, lo que les decía hoy, la dejo que le vaya cayendo agua toda la noche en la manga, seguramente a la mañana voy y la remera está empapada, o el papel va a estar empapado. Eso es la capilaridad, es otra propiedad del agua. Fíjense que hoy cuando empezamos la clase, Mariela les habló del tercer parcial. Acá hay temas muy lindos, las propiedades del agua, para sacar fotos, para dar ejemplos, con cosas de la vida cotidiana. Las propiedades coligativas, hay cosas muy lindas. Igual todo este material Mariela se los va a mandar. Sí, yo lo voy a cargar en el CBG. Sí, sí, en el CBG. Creo que están todas, Mariela, no me Sí, acuerdo si hay otra sí, más, sí. no me Bueno, pero acuerdo. hay varias. Bueno, eso, el pH, se iba a decir, que habíamos trabajado en clase, sí, habíamos visto que el agua tenía un pH 7 y eso era neutro, sí. Por lo tanto, permitía la condición de que o sea, al no ser ácido ni básico, permitía que se desarrolle, sí, en él ciertas o genera mejores condiciones para lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida, sí, y además también una cuestión de condición como intermedia, ¿no? O sea, como que ni malo ni bueno, ¿sí? Ahí. Que por eso también es una de por eso también es uno de los solventes mayormente utilizados, ¿sí? Porque tiene esto de que, bueno, no aporta acidez ni basicidad, ¿sí? Sino que contribuye como un 50 y 50%, ¿sí?
Vos te manchaste los ojos, estabas, no sé, lavando el piso, te cayó una gotita, no estoy hablando de grandes cantidades, pero nos pasa algo a diario en la casa y no sé, me llega una gotita al ojo. ¿Qué es lo primero que intentamos hacer? Lavarnos con mucha agua. ¿Por qué? Porque gracias a ese pH es lo que neutraliza. El agua tiene pH neutro y es lo mejor, no así cuando uno se quema. Pero vuelvo a decirles, es muy, esto que acaba de decir Igual, Mariela, igual, ¿cómo? Mónica, que es que igual cuando nos quemamos también intentamos hacer eso, ¿no? O sea, que está mal, pero intentamos hacer eso. O sea, como todo lo solucionamos con agua, como es neutro, o sea, no hace mal. Ujú. Fíjense que a nosotros no se nos ocurre lavar qué sé yo, hablo de los ojos, que es lo que más comúnmente nos puede pasar. Estamos, no sé, limpiando la pileta, lavando un piso y una salpicadura nos fue a la vista. Enseguida buscamos agua. No se me ocurre buscar alcohol para lavarme los ojos ni lavandina. Siempre busco agua de la canilla. Bueno, yo creo, Bueno, Mariela, yo creo que estamos, ¿no, Mónica? ¿Alguno quiere hacer sí, alguna sí, pregunta? no ¿Quiere tengo hacer algún nada. comentario? ¿Alguna otra cosa que se les ocurra que por ahí se nos haya escapado a nosotras? Es muy importante este tema para que alguno arme un grupo. Hay muchos puntos importantes Ujú. Es muy didáctico, acá. porque además hay muchas cosas acá, hay mucho. O sea, las propiedades, las uniones entre moléculas, las uniones entre átomos, bueno, acá pH, o sea, hay como muchas relaciones, ¿sí? Soluciones, concentraciones, ¿sí? Hay mucho. Pero bueno, eso depende, va a depender de cada grupo. Recuerden eso entonces, que tienen que trabajar con los grupos, tienen que ir armándolos y presentándonos los temas, que la semana que viene va a estar el recuperatorio, ¿sí? Aquellos que tengan dudas o quieran preguntarnos cosas, nos escriben o nos piden clase de consulta y bueno, y coordinamos, ¿sí? Pero no duden en preguntarnos. Vamos a terminar acá entonces la clase por hoy, ¿sí? Y nos encontramos en 15 días o en 21, ¿sí? Dependiendo de cómo sean las actividades, pero le vamos a estar confirmando por el CBG, ¿sí? Cualquier duda, cualquier consulta, vamos a estar por mail. Dale, profe. Gracias. Bueno, chicos, mucha No, sí. suerte. Buenas Bueno, semanas. perfecto, profe. Hasta la próxima clase. Chao, Nos chicos. vemos. Mónica, yo voy a chequear, yo creo que tengo esos dos, ese apuntecito del agua y el de soluciones, creo que Mariela, los tengo. como quieras, si no en un ratito. Yo, yo los tengo. Ahora justo viste que siempre me No, llaman no, los tranquila, padres tranquila. médicos. Bueno, hacía tiempo que no